Nadie en el barrio sabía la verdad sobre Elena Ríos. La veían llegar todas las mañanas con su delantal floreado, su bolsa de mercado y su cara de mujer cansada. La veían salir corriendo después de dejar a su hija en la escuela. La veían regresar tarde, a veces de noche, con los ojos apagados de quien lleva muchas horas de pie. Los vecinos decían que era buena madre pero que le tocaba duro, que trabajaba de cajera, que el papá de la niña nunca apareció, que esa mujer sola sacaba adelante a su hija como podía. Nadie sabía que antes de llegar al barrio, Elena se detenía en un estacionamiento a 6 cuadras, guardaba el carro europeo en el que se había movilizado todo el día, sacaba del maletero una bolsa con ropa sencilla, se cambiaba, se quitaba los anillos, se soltaba el cabello y caminaba el resto del camino a pie. Nadie sabía que el apartamento pequeño con las paredes manchadas donde vivía con su hija era una decisión, no una circunstancia. Nadie sabía que Elena Ríos era dueña de 3 empresas, 2 edificios y un nombre que aparecía en las revistas de negocios del país. Nadie, ni siquiera su hija. Y eso era exactamente lo que Elena había planeado desde el primer día. Valentina nació un martes de octubre. Elena la tuvo en brazos por primera vez, la miró un tiempo largo y se hizo la pregunta que cambiaría las 2 vidas para siempre. ¿Qué pasa si le doy todo y eso la destruye? Elena no llegó a millonaria por herencia. Llegó desde tan abajo que conocía el olor del hambre de primera mano. Su madre planchaba ropa ajena. Su padre desapareció cuando ella tenía 6 años. A los 13 lavaba platos. A los 16 vendía en la calle antes del colegio. Cada peso que tenía en el banco tenía cicatrices, tenía historia, tenía madrugadas, tenía decisiones que dolieron. Y había visto a los hijos de sus socios llegar a los 30 sin saber pagar un recibo, dilapidar fortunas en 5 años, hundirse en la primera dificultad real porque nunca nadie los había dejado conocer una. Elena no quería eso para Valentina. Quería algo mucho más difícil de conseguir y mucho más difícil de destruir. Así que montó la vida más cuidadosa y más valiente que cualquier madre haya montado jamás. Arrendó el apartamento del barrio. Lo amuebló con cosas simples. Abrió una cuenta separada para los gastos del hogar, suficiente para vivir con dignidad pero sin excesos. Y se convirtió en 2 personas al mismo tiempo. De lunes a viernes, Elena se levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno, despertaba a Valentina, la peinaba, le empacaba el almuerzo, la llevaba caminando a la escuela, la veía entrar y luego caminaba 6 cuadras, se subía a su carro, se ponía los anillos y se iba a dirigir un grupo empresarial. A las 6 de la tarde recorría el camino inverso. Carro al parqueadero, anillos en la bolsa, ropa sencilla y caminaba de regreso al apartamento donde Valentina la esperaba con las tareas hechas y la mesa puesta. Los domingos eran de ellas 2, sin carro, sin traje, sin reuniones. Solo Elena y Valentina en el mercado, calculando el presupuesto de la semana. Elena le enseñaba a comparar precios, a entender que lo más caro no siempre es lo mejor, a preguntarse siempre antes de comprar cualquier cosa, ¿lo necesito o solo lo quiero? Y estableció desde el primer día la regla silenciosa que Valentina nunca supo. Cada peso que su hija ganara con sus propias manos, Elena lo duplicaba en silencio y lo ponía a crecer en una cuenta de inversión. No para dárselo pronto, para dárselo cuando estuviera lista. Valentina creció creyendo que su mamá era una mujer valiente que hacía lo que podía, y en eso no había mentira, solo faltaba el resto de la historia. Lo que nadie podía negar, ni los que la querían ni los que no, era que Valentina Ríos veía las cosas diferente. Siempre lo había hecho. Desde chica tenía esa costumbre molesta, según algunos, de quedarse mirando algo que todos pasaban de largo y preguntarse por qué era así y no de otra manera. La maestra del colegio lo llamaba distracción. Su mamá lo llamaba en silencio y sin decirlo nunca en voz alta, su mejor herramienta. A los 17 años, Valentina descubrió lo que iba a cambiar todo y lo descubrió en el lugar más improbable del mundo. Una cancha de microfútbol deteriorada, un sábado en la tarde, viendo a un grupo de chicos del barrio hacer algo que no tenía nombre todavía. No era deporte exactamente, no era arte exactamente, era una mezcla de los dos que Valentina no había visto nunca.
Los chicos se retaban entre sí a improvisar coreografías con el balón, no para meter goles, sino para ver quién hacía el movimiento más creativo, más imposible, más ridículamente hermoso. Malabarismos con los pies, con las rodillas, con la cabeza, con el cuerpo entero. Y los que miraban alrededor gritaban, votaban con los gritos, elegían al ganador con el volumen de sus voces. No había premio, no había organización, no había nada más que el talento puro y el barrio mirando. Valentina se quedó parada en la orilla de la cancha durante 40 minutos sin moverse, y en su cabeza empezó a armarse algo. Porque lo que vio no fue un juego de barrio. Lo que vio fue un espectáculo que la gente veía gratis y que estaba dispuesta a ver durante horas. Lo que vio fue talento sin plataforma. Lo que vio fue comunidad sin monetizar. Lo que vio fue exactamente el hueco que nadie más estaba viendo. Esa noche escribió en su cuaderno 3 palabras: talento, comunidad, dinero. Y se preguntó cómo conectar las 3. La respuesta que encontró era tan simple que por eso nadie la había visto antes. Habló con los chicos de la cancha. Les preguntó si querrían competir de verdad, con jueces, con público, con algo en juego. Todos dijeron que sí, con esa energía inmediata de quien lleva tiempo esperando que alguien le tome en serio lo que hace. Valentina creó el formato en una hoja de cuaderno. Se llamaba La Calle de Saide. Funcionaba así. Cada semana, durante un mes, los competidores subían un video de 30 segundos mostrando su mejor movimiento. Los videos se publicaban en una cuenta que Valentina creó desde el teléfono que compró con esfuerzo hace ya 1 año. La gente del barrio y quien quisiera desde cualquier parte votaba con likes y comentarios. Los 4 más votados pasaban a la final, y la final era en vivo, en la cancha, con entrada. Cobrar entrada era la parte que a todos les pareció una locura. El primer chico que le dijo que eso no iba a funcionar fue Sebastián, el mejor de todos los que competían, el que hacía los movimientos más imposibles, el que en cualquier otra versión de esa historia hubiera sido el protagonista. Le dijo con toda la seguridad del mundo que nadie en el barrio iba a pagar para ver algo que podía ver gratis cualquier sábado en la cancha, que la gente no pagaba por eso, que era una idea bonita pero ingenua. Valentina lo escuchó, asintió y siguió. Publicó el primer video un miércoles. Para el viernes tenía 4.000 visualizaciones, para el domingo 11.000. No del barrio, de toda la ciudad. Porque resultó que lo que esos chicos hacían con un balón en una cancha deteriorada era extraordinario, y cuando la cámara lo capturaba bien y la historia detrás era real, la gente no podía dejar de verlo. Los comentarios decían cosas como: nunca había visto esto, ¿dónde queda ese barrio? ¿Cuándo es la final? Quiero ir. Valentina leyó ese último comentario y sintió algo que no supo nombrar en el momento, pero que reconoció después como la sensación exacta de haber tenido razón. Vendió las entradas para la final a un precio que le pareció justo. No tan caro que excluyera al barrio, no tan barato que pareciera que no valía nada. 70 entradas. Se agotaron en 2 días. Tuvo que abrir 50 más. Se agotaron también. La noche de la final, había 120 personas en esa cancha. Personas del barrio, personas de otros barrios, 2 chicos que habían venido desde otra ciudad porque habían visto los videos y querían estar ahí. Un periodista independiente que cubrió el evento en sus redes y lo llamó lo más auténtico que he visto en mucho tiempo. Y Sebastián, el que le había dicho que no iba a funcionar, ganó la final con el movimiento más increíble de la noche, y cuando Valentina le entregó el premio en efectivo, que era el 30% de la taquilla, se quedó mirando los billetes en la mano con una cara que Valentina nunca olvidó. Le dijo: «Nunca nadie me había pagado por esto». Valentina le respondió: «Pues ya era hora». Esa noche, de regreso al apartamento, contó lo que había ganado después de pagar el sonido, las luces y el premio. No era una fortuna, pero era suyo. Era completamente suyo y había nacido de ver algo que todos pasaban de largo y preguntarse por qué no había nadie organizándolo. Lo que ella no sabía era que su mamá había estado entre el público esa noche, sin anillos, con ropa sencilla, aplaudiendo de pie cuando Sebastián hizo su movimiento imposible y llorando después, sola en el carro, durante un buen rato antes de poder arrancar.
Esa noche, Elena transfirió a la cuenta de inversión el doble exacto de lo que Valentina había ganado. Como siempre, en silencio, sin que nadie lo supiera. Valentina no se detuvo. El formato que había inventado en una hoja de cuaderno empezó a crecer de maneras que ella misma no había anticipado. Porque resultó que el talento de Barrio Sin Plataforma no era solo ese grupo de chicos con un balón. Estaba en todas partes. Estaba en la chica que dibujaba en los muros con una velocidad y una precisión que dejaba a la gente parada en la calle. Estaba en el muchacho que hacía beatbox en el andén y que podía sonar como una orquesta completa. Estaba en las 3 hermanas que bailaban en la sala de su apartamento sin saber que lo que hacían era extraordinario, porque nadie se los había dicho nunca. Valentina los encontró a todos, uno por uno. Fue a buscarlos ella misma, porque entendió que el talento que no se muestra no existe para el mundo y que su trabajo era exactamente ese, mostrar lo que existía y cobrar la entrada para que la gente lo viera. Creó un sistema, cada mes una disciplina diferente, cada semana los videos de clasificación, cada final un evento en vivo. La cuenta en redes crecía sola porque el contenido era real, era del barrio, era de personas con nombre y con historia. Y la gente que votaba online quería después ver la final en persona porque había seguido el proceso, conocía a los competidores, tenía un favorito, tenía algo en juego emocionalmente. Eso es lo que Valentina había entendido que nadie más había entendido todavía. La gente no paga solo por ver talento. Paga por haber participado en la historia antes de que termine. A los 19 años, La Calle Decide tenía 200.000 seguidores. Había hecho eventos en 4 ciudades diferentes. 3 marcas locales le habían pagado para aparecer en los videos de clasificación. Una empresa de ropa deportiva le había propuesto un patrocinio formal y Valentina había rechazado 2 de las 3 ofertas porque las condiciones no le convenían, con una claridad y una frialdad para los negocios que dejaba a los adultos al otro lado de la mesa mirándola como si tuviera más años de los que tenía. Sebastián, que ahora era su mano derecha en la logística de los eventos, le preguntó un día cómo sabía cuándo decir que no. Valentina pensó un momento y le dijo: «Cuando el dinero que te ofrecen vale menos que lo que te van a pedir a cambio». Tenía 19 años. Había aprendido eso contando monedas en una mesa de madera rajada. El día que cumplió 20, su mamá le dijo que quería llevarla a algún lugar especial, que se vistiera bien, que era importante. Valentina se puso su mejor ropa, tomó el bus con su mamá igual que siempre y llegaron a una dirección en el centro de la ciudad que nunca había visitado. Un edificio de oficinas con el nombre Grupo Ríos grabado en metal sobre la entrada. Valentina frunció el ceño, miró a su mamá. Algo en su cara estaba diferente. No era la cara de los domingos, no era la cara cansada de siempre. Era otra cara, una que Valentina no reconocía pero que le resultaba extrañamente familiar, como cuando ves a alguien fuera del lugar donde siempre lo ves y tardas un segundo en ubicarlo pero luego lo reconoces completamente. Entraron. La recepcionista se puso de pie de inmediato. «Buenos días, señorita Ríos. Las esperamos en el piso 12». En el ascensor, Valentina miró a su mamá de reojo. Elena miraba al frente. Tenía los anillos puestos. No los había guardado en ninguna bolsa. Las puertas se abrieron. Una sala de juntas con ventanales que daban a toda la ciudad. Varias personas de pie, en traje, esperando en silencio. Y su mamá caminando al centro con una naturalidad que no era la de alguien que visita. Era la de alguien que manda ahí. Elena se dio vuelta hacia su hija y le dijo con una calma que venía de 20 años de esperar ese momento: «Cierra la puerta, mi amor. Hay algo que llevas 20 años sin saber». Y entonces habló. Le contó todo. El hospital, la decisión, el parqueadero a 6 cuadras, los anillos guardados cada mañana, los domingos calculando el precio del mercado con dinero que le sobraba en el bolsillo del traje del día anterior. Le contó sobre la cuenta de inversión. Le explicó la regla silenciosa. Cada peso que Valentina ganara, Elena lo duplicaba sin decir nada y lo ponía a trabajar. Le mostró los estados de cuenta. 3 años de duplicación silenciosa desde las primeras entradas de La Calle Decide.
El fondo que había crecido no solo con los aportes de Elena, sino con los intereses, con las inversiones bien hechas, con el tiempo trabajando a su favor. Le mostró los papeles del edificio que legalmente ya era suyo, la participación en 2 empresas del grupo, el patrimonio construido en paralelo a cada decisión que Valentina había tomado sin saber que tenía un espejo invisible que lo multiplicaba. Y luego abrió una última carpeta y deslizó unos documentos sobre la mesa. Era una propuesta. La calle decide, con inversión estructurada, con la red de contactos del Grupo Ríos, con acceso a estadios, a patrocinadores nacionales, a plataformas de streaming, podía convertirse en el formato de entretenimiento urbano más grande del país en menos de 2 años. Ya había modelos similares en otros países que valían decenas de millones. Ninguno había nacido de la manera en que había nacido el de Valentina, desde adentro, desde el barrio, desde la cancha deteriorada, desde la mirada de una chica de 17 años que se quedó parada 40 minutos viendo algo que todos pasaban de largo. «No te estoy dando un negocio», dijo Elena. «Te estoy mostrando el tamaño real del que ya construiste tú. Yo solo puedo darte el puente. El formato es tuyo, la comunidad es tuya, la visión siempre fue tuya». Valentina no habló durante un tiempo que a Elena le pareció eterno. Luego dijo sin levantar los ojos de los documentos: «La noche de la primera final. ¿Estabas ahí?» Elena tardó un segundo. «Sí». «¿Aplaudiste?» «De pie». Valentina levantó los ojos. Los tenía brillantes, pero no lloraba. «Y cuando Sebastián me dijo que no iba a funcionar». «Ese día llegué a casa, me encerré en el baño y respiré hondo durante 10 minutos para no llamarte y decirte que siguieras». Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña primero, luego más grande. Luego se rió, de verdad, de esa risa que sale cuando algo que no tiene ninguna gracia de repente tiene toda la gracia del mundo. Se levantó, caminó hacia la ventana y vio su ciudad desde arriba por primera vez. Encontró con la vista la dirección aproximada del barrio. La cancha no se podía ver desde ahí, pero sabía dónde estaba. Pensó en Sebastián mirando los billetes en la mano. Pensó en las 120 personas esa noche. Pensó en los 200.000 seguidores que habían llegado solos porque el contenido era verdadero. Pensó en las 2 ofertas que había rechazado con una frialdad que ahora entendía de dónde venía. Venía de haber aprendido el valor de las cosas contándolas de verdad. Venía de saber lo que cuesta algo porque había conocido lo que es no tenerlo. Se dio vuelta hacia su mamá y le dijo con esa calma que Elena reconoció, porque era la misma calma que ella misma tenía cuando tomaba las decisiones más importantes de su vida. «Dime todo lo que necesito saber para hacer esto bien». Elena sonrió y por primera vez en 20 años no tuvo que guardarse nada. Valentina no lloró esa tarde en la sala de juntas. Lloró después, sola, en el bus de regreso, todavía con la misma ropa de siempre, con la ciudad pasando por la ventana. Llorando de algo que es difícil de nombrar, pero que cualquiera que haya construido algo desde cero reconoce de inmediato. La sensación de que todo valió la pena, no el dinero, no el patrimonio, no los papeles sobre la mesa. El momento en que Sebastián dijo: «Nunca nadie me había pagado por esto». Ese momento valió cada noche sin cenar, cada moneda contada, cada vez que alguien le dijo que no iba a funcionar. Porque Valentina Ríos no construyó un negocio, construyó una plataforma para que el talento que nadie ve tenga el lugar que siempre mereció. Y lo construyó desde la única perspectiva que permite ver ese tipo de cosas, desde abajo, desde adentro, desde la cancha deteriorada de un barrio donde nadie esperaba que naciera nada importante. Y ahora, antes de que sigas con tu día, quiero que te dejes con algo. Los mejores negocios del mundo no nacieron de capital, nacieron de atención, de alguien que se detuvo donde todos pasaron de largo y se preguntó: ¿por qué esto no tiene el lugar que merece? Valentina no inventó el talento de barrio. Existía hace décadas. Lo que inventó fue la manera de conectarlo con la gente que quería verlo y de crear una razón para que esa gente pagara antes de llegar al evento, porque ya llevaba semanas siendo parte de la historia. Eso es lo que separa a quien ve un negocio de quien no lo ve. No es inteligencia, no es dinero, no es contactos.
Es la capacidad de quedarte parada 40 minutos mirando algo que todos pasan de largo y preguntarte, ¿y si esto tuviera un escenario de verdad? Y Elena Ríos lo supo desde el principio. Por eso no le dio a su hija el escenario, le dio los ojos para encontrarlo sola. Eso, ninguna herencia del mundo puede comprarlo. ¿Y tú qué estás viendo todos los días que todavía nadie ha puesto en un escenario?